es cuando eres niño y le dices, papá, quiero andar en bicicleta. Y quiero una bicicleta, y te dan la bicicleta. El niño agarra la bicicleta, te subes y te caes. Ajá. Antes de tomarla, Sí, tú sí, no sí. sabías que no sabías andar en bicicleta. Es cierto, muy bueno. Después que te subes y te caes, ahora ya sabes que no sabes. Fortísimo. Necesitas ayuda de papá. Sí, sí, Que sí. tu papá te ayude. Sí, para un maestro o andar en algo, bicicleta. sí. Y de pronto todo nos pasó, que tu papá te agarra atrás de la bicicleta, te empieza a dar y de repente te suelta y no te das cuenta. Ajá, Y no sabes que ya sabes. exacto. Entonces, aquí yo te digo, si nos vamos al proceso de Dios, es, si yo no conozco a Dios, pero no sé que no conozco a Dios, Ajá. entonces, ¿qué papel juega Dios inicialmente en mi vida? Sí, sí, Si no sí. lo conozco y no sé que no lo conozco. Sí, y por más que alguien veas de otro credo, una persona ahí hablando de Dios, qué bueno, ¿me entiendes? A lo mejor se te antoja y dices, ay, como que se me antoja también andar como ese, ¿verdad? Cuando ya lo conoces, yo creo que es cuando empiezas a transformarte y a tomar ciertas conciencias. Es interesantísimo. Y por acá, Ale, Beli, y con eso cerramos esta ronda de aportaciones. Para poder despertar la conciencia debemos querer despertar la conciencia. Decimos que es la conciencia. Primero debemos querer tener desarrollada la conciencia, independientemente de todo. ¿Y cuál conciencia? Lo que tú estabas diciendo. Ahorita que decía Félix, mi intuición, que te estabas diciendo, luego yo me quedé pensando. El tema es que todos nosotros pensamos que lo hacemos nosotros. Y nosotros no podemos desarrollar una conciencia, no podemos esperar a ver que Dios se manifieste en las cosas que hacemos, si pensamos en Dios, si nosotros queremos desarrollar nuestra conciencia y no la conciencia de Dios en las cosas que nosotros hagamos. Esto es, si yo digo, y digo el ejemplo porque lo dijo Félix, pero podría ser el que sea, hablando de la intuición, que sea las manos de Dios o la intuición de Dios la que se manifieste aquí y no la mía, entonces dejo que la conciencia de Dios sea la que se proyecte en lo que en la intuición que estoy buscando que se dé, o sea, algo que yo esté buscando. ¿Por qué? Porque la conciencia no vamos al súper y la compramos, es algo que se desarrolla, y tampoco vamos a saber cuando ya somos conscientes. O sea, difícilmente nosotros vamos a saber que nuestra conciencia está lo suficientemente desarrollada. Vamos a pensar que está, y nosotros después de estar estudiando vamos a pensar que ya somos bien sabiondos y que tenemos la conciencia despierta, pero eso quién sabe, de acuerdo a qué parámetro. Interesantísimo. Ahora que andas tú Krishnamurtiana, les voy a porque anda leyendo a Krishnamurti, ¿verdad? Hay una cuestión muy interesante, y es para cuando se metan a esos asuntos. Estamos hablando de la conciencia, y entonces vino Gautama y lo que hizo fue observa, el trabajo es observar. Y en ese trabajo de observación, obviamente es una metodología de la conciencia. Entre más tú observes, te des cuenta de las cosas, más conciencia creas sobre lo que observas. Y luego vino Krishnamurti unos 2000 años después, 2600 años después, y dijo, observa al observador. Entonces, ¿quién es ese que observa? Bueno, observa a ese que observa. Todavía puso un nivel de observación más alto, y ese es justamente, digámoslo así, es la heredad. Es lo que sobre lo que nosotros tendríamos que reflexionar, la observación, y observar al que observa. ¿Qué es eso que observa? ¿Y quién es ese que observa? ¿Somos nosotros? Somos un vehículo. Es porque el punto es ese. Tenemos la capacidad de hablar y observarnos al mismo tiempo. Tenemos la capacidad de hacer algo y observarnos y observar que nos estamos observando. Ese es el nivel de parametafísica de Krishnamurti, pues. ¿Me entienden? Entonces, el gran asunto va por allí, para cerrar, Beli. A ver si no me hice bolas.
Tú échale, aquí estamos todos Entonces, hechos bolas ya. Lo que yo estoy entendiendo, resumiendo, es que Sí. Dios está en cada una de las conciencias y dependiendo de la conciencia que cada uno tenga, es como Dios se va a manifestar en tu vida. Por supuesto, porque ahí viene este punto, ¿verdad? Dios es la percepción, pero Dios también es el hacedor dentro de cada uno de nosotros. Y aquí viene un tema tremendísimo. Cuando tienes conciencia, tienes poder sí o sí. Se les puse el ejemplo de Cancún. Pero ese poder no se puede ocultar, no se puede inhibir, no puedes hacer algo para no tener ese poder. O sea, si tú tienes el poder de Cancún, tú traes gente a Cancún y a todos los llevas ¿me entiendes? Y entonces Cancún es tu poder. Si tú amas, todas las personas que entren en tu vida, tu conciencia, tu estado de conciencia va a amar a todos, no importa lo que te hagan o te digan o etcétera, ¿me entiendes? Si tú tienes conciencia de prosperidad, vas a hacer prosperar a todos y esa conciencia va a sanar a la gente a través de ti, ¿me entienden? Entonces, es algo que ya te pide de todas las fibras de tu ser hacer y ir con eso sí o sí, o sea, activar ese poder, ¿me entienden? Porque allí es donde está, digámoslo así, la expresión de esa conciencia, como en algún momento lo dijeron, ¿verdad? No se sabe quién la tiene. Solamente la única forma de darnos cuenta quién la tiene es ejerciendo ese poder. Tú también lo comentaste, Julio. Tu intuición. El Pero poder, tu intuición es... el poder es cuando tumbas ese muro porque sabes cómo hacerlo y ya Pero todos... tu intuición viene porque es tu plan divino. Entonces eso te impulsa. Pero sí, exactamente, pero porque tú por ejemplo, eres un arquitecto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que tú puedes decir, tumben ese muro, tú eres consciente de lo que implica tumbar ladrillo por ladrillo y poner otra cosa allí. A eso me refiero cuando digo mi intuición, mi plan divino, ¿qué me dice? Exacto. Yo no lo sé, yo no lo pude leer cuando vine a este mundo. Pero sí digo, ¿qué dice mi intuición en este momento para mí? Que estoy decretando qué dice mi plan divino para que yo haga. Sí. Y esa intuición te empuja y te empuja y te empuja. Exacto. Y te lleva a decir, como dices ahorita, vamos a hacer esto. Te Sí, ponen en lugar de con todo el poder, ¿me entiendes? Tienes la fórmula, la fibra, los recursos para decir tumba ese muro. Y ya, ¿me entiendes? O sea, ese poder es tu estado de conciencia. A mí me puede decir mi intuición tumba ese muro, pero yo le voy a hacer ¡ya! ¿Me entiendes? Tengo una pregunta, Román. Entonces es distinto. Y allí Dios cada persona tiene esa expresión, digámoslo así, de esa conciencia. Sí, exacto. Se puede entonces ver y observar, como tú lo dices. Pero entonces me hace un poco la curiosidad. Y solamente sabiendo que lo tienes ya lo puedes usar. O también es algo que se tenga que aprender, Sí. o practicar. Muy interesante. Entonces, tengo la bicicleta, pero Sí. o sea, tengo que practicar. Sí, si tú te das cuenta, por ejemplo, agarrando el caso de Félix, que es muy contundente, muy práctico, él nunca dijo, yo sé arquitectura. Él dijo, yo les dije, tumben el muro y lo tumbaron, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces las personas que no tienen la conciencia nunca saben que no la tienen. Y por eso dicen que la ignorancia es osada. Y dos, quien la tiene no la ostenta. Quien la tiene se empodera y la utiliza. Entonces tú te subes a una bici, sabes andar en bici, la pedaleas y ya. Exactamente, ¿me entiendes? Entonces sí puedes hacerte consciente, sí sé pedalear una bici, pero con eso no haces nada. Entonces la conciencia se demuestra en la ejecución del mismo. El poder solamente existe cuando se ejerce. Y esos son los estados de conciencia. El maestro de esto que estamos hablando es justamente el maestro Kenichi Han. Es el maestro, imagínense ustedes, es el maestro que hizo que los mayas se iluminaran. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Yo tengo una pregunta. Sí, Vivian. O sea, bueno, como yo lo entiendo, o sí estás utilizando tu poder, solo que de una forma eres inconsciente. En el caso de Enrique, que dice que el niño pidió la bicicleta, él ya usó su poder, manifestó la bicicleta. Sí. Pero no lo supo utilizar adecuadamente, aunque fue creando las circunstancias
Sí. Y entonces ya cuando lo hizo consciente, bueno, haber comprado muchas bicicletas y hacer, y pudo haber sido Iron Man, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya porque ya tenía el estado de conciencia, o sea, ya era consciente de que estaba creando, utilizando su poder. Exactamente. Mientras tanto, ¿qué ocupamos? Padres, madres, maestros, facilitadores, mahatmas, dependiendo de las cosas que estemos hablando. Y esos, como dicen Henry muy bien, te agarraron, te dieron vuelo y tú nunca te diste cuenta quién te agarró, tú nada más estás ya aquí con ese poder que utilizas. No sabes en qué momento. No sabes cómo llegó a ti, en qué momento en verdad pudiste ser, nadie te dio una estafeta de ya tienes el poder. No, eso en algún momento dentro de ti se hizo y ahora te pertenece eso y existe dentro de ti. Y ahora el punto es que para que sí, de verdad sea conciencia y sea poder y amor y sabiduría, tiene que haber una ejecución de eso. Tiene que haber un lugar donde eso se, digámoslo así, se exprese. Y ahí es donde viene todo el tema de este año que estamos viendo, que es el servicio, es la ayuda, es la colaboración, es cumplir con el plan divino, que eso es una ejecución. El plan divino lo pensamos como, oh, mi ruta de vida. El plan divino sí puede ser una ruta, pero se forja pasito a pasito, cada paso, cada día. Un día haces lo mismo, y otro día sigues haciéndolo, y otro día sigues haciéndolo, y otro sí. Ese es tu plan divino. El plan divino que está en el presente. Cuando hablamos de estos temas de ascensión, a mí me encantan. Hay gente que les tiene miedo. Yo les digo de una vez que se alejen de las personas que les hagan temer las cosas buenas de la vida. En algún tiempo, algunas personas que decían que eran metafísicas te ponen a dar miedo sobre temas de maestros, de rayos, de cosas, y tú dices, le vas a tener miedo a tu papá que te está agarrando la bicicleta, le vas a tener miedo a un maestro que te está enseñando letra por letra. No puedes, ¿me entiendes? Es como tenerle o hablar mal del sol. ¿Por qué? Porque da rayos, y entonces hay gente que habla mal del sol. ¿Y qué es lo que pasa? Aceptan esas cosas en su vida y presentan apariencias por su propio modo de pensar, no porque el sol expresa algo discordante, al contrario, si no fuera por él, nada sería de nosotros. Entonces, estos temas de la ascensión son temas donde el maestro Serapis Bey dice que el momento es ahora. Este tema lo teníamos que discutir y hablar ahora mismo. Quien está aquí bien, quien no está aquí bien también por ellos. Porque quien está aquí justamente se vuelve consciente de eso, de esas ascensiones o de esos estados de conciencia, y quien no está, pues simplemente no, ni pasa por aquí, ¿qué pasó? ¿Me entienden? En su mente, en su vida, en sus asuntos. Entonces, cuando a ustedes se les dé su ascensión, va a ser un momento determinado que les va a llegar y se les va a ascender, quizá por todo esto que han ido forjando, que están forjando dentro de sí, pero quizá no nos demos cuenta cuando estemos en ese proceso. Eso es parte de que exista metafísica y de que podamos estudiarla. Entonces, pues ya hemos visto, ¿verdad? La conciencia es de lo que nos damos cuenta. Si tú te das cuenta de algo, ese ya se vuelve tu poder, se vuelve algo dentro de ti que ya puedes usar. O sea que eso puede ser en un determinado momento, ahorita mismo. Sí. Eso es así. Eso me lo he metido. Hay momentos donde la vida te está esperando para hacerte así. Y no sabemos nosotros, porque dice la vida, en este momento te voy a dar tu ascensión de conciencia sobre un tema. Y te sucede. Y es fuertísimo, es fuertísimo. ¿Te han escuchado? Sí. A veces dices, ya me cayó el 20 de esto. Y eso fue la Ajá, la vida en ese momento, dice el maestro, el momento de la ascensión es ahora. O luego nos llega ese momento y somos tan inconscientes que le cerramos la puerta a aquello que la vida nos está mostrando. Sí. O sea, hemos estado trabajando y de repente te llega. Sí. Y entonces, como somos inconscientes, no tenemos conciencia, de que tenemos conciencia, nos asustamos de aquello que llegó de forma repentina y dudamos. Y le cerramos la puerta a aquello que llegó en ese momento. Sí, la vida es bella, pero la vida, ¿por qué es bella? Porque te alerta. 1, 2, ahí te va, te da avisos. Les he contado una vez que me subí a un avión, que quizá ya lo escucharon, pero que yo tenía
me llegó una de estas notificaciones extrañas donde si cedes tu vuelo te dan bonos, cosas del estilo, ¿no? Y entonces eso quiere decir que el vuelo está saturado. Yo tenía que hacer un viaje muy importante porque íbamos a terminar un curso de enseñanza del Maestro Jesús hace un tiempo. Y tenía que hacer un vuelo para poder llegar a la ciudad a hacer el cierre de curso. Por supuesto, eso, hacer cierres y inicios son trascendentales en nuestra vida. Son ciclos justamente de nuestra conciencia. Y entonces desde que me llegó ese mensaje un día antes, yo me puse alerta, dije, no, espérate. Tengo que estar atento de todo esto. ¿Y qué pasó? Mi vuelo era como al mediodía, pero yo a las 4 de la mañana ya estaba así. No había razón, no había ninguna otra razón más que eso no me dejaba ya dormirme. Entonces decidí ir al aeropuerto a las 4 de la mañana, aunque mi vuelo era a mediodía. ¿Para qué? Para confirmar mi reserva. Fui, lo hice, todo muy bien, me la confirmaron, ya me dieron mi ticket, ya me devolví, volví al mediodía. Y en ese momento, regresé al aeropuerto y cuando iba entrando, una persona me llamó la atención. Era un joven muy bien vestido y demás. Y y se me hizo muy extraño. A mí no me llama la atención las personas. O sea, no hay personas que me llamen la atención, simplemente gente, ¿me entienden? Pero esa persona me llamó mucho la atención. Dije, qué curioso que me haya llamado la atención, así metafísico, que tengo que aprender, que tengo que transmutar, le tengo algún odio, etcétera. No descubrí nada raro, nada particular, pero hice mi revisión por si acaso, ¿no? Avancé y pasó el tiempo, abordaje, subimos y cuando llegué al asiento era mi compañero de silla, de la misma fila. Entonces dije, oh, qué extraño, ¿no? Que esta persona con la cual y tuve una fijación por sea mi compañero de fila. Se iban dos. ¿Mandé? Se iban dos. Y entonces empezó a suceder algo. Toda la zona donde yo estaba sentado era como de un viaje, no sé si familiar o de amigos, de gente que se conocía. Y entonces estaban dialogando entre ellos, platicando muy lindo todos, que hasta yo me sentía parte así como platicando, o sea, con ellos. Y en eso, de este tipo de sensaciones, como cuando sientes, y empecé a sentir que ahí estaba mi hermana, es una persona como que hablaba, se parecía, tenía los modos de mi hermana. Otra por acá que era como los parecidos, los modos, yo de mi tía. Y así como en las constelaciones familiares, ¿verdad? Yo fui constelando y fui viendo allí que en ese vuelo, en todas las personas que estaban allí sentadas, eran todas las personas que yo había conocido en algún momento de mi vida y que formaban parte de algo de mi vida. Fue fortísimo. Entonces me quedé así, pasmado todo el vuelo observando. Solamente solamente me observaba y observaba a todos, reconocía a todos. Hasta se subió en mi vuelo este hombre, ya les digo el nombre, un ranchero así de esos machos mexicanos bragados, ¿verdad? El piporro. No, era el de los cadetes de Linares, tú debes de saber. Bigotón, el más macho, Lalo Mora. Y sí supo. ¿Dónde? Son los invasores de la Los invasores de Nuevo León, sí. Todos estaban allí montados en el avión. Le iba a pedir hasta foto a Lalo Mora, pero estaba yo tan metido en mí. Pero era así como si todo mi estado de conciencia de personas estuviera allí en ese avión. Y obviamente ya lo tomé, bajé y todo eso, pero yo seguía anonadado. O sea, el punto era que esos avisos que me habían mandado de cuidado, no te vayas a subir, cuidado que está esto, cuidado, era porque iba a ser un momento trascendente para mí y para lo que yo estaba trabajando en ese momento, ¿me entiendes? En mi interior. Entonces, esas cosas son así. La vida te va dando avisos. Hay personas que hubieran dicho, no, es que no me tocaba subirme a ese avión. Si te mandaron el correo de que ya estaba saturado, que si querías ceder tu boleto,
Si se te mandó el aviso, se te mandó el cartel con antelación, si sabías que iba a haber una reunión o iba a suceder esto. No, es que no estaba en mi plan divino estar. Tuve mala suerte. Tuve mala suerte. ¿Qué pasó allí? Tú solito, tu mentalidad, ahora sí, no aplicaste. Yo soy la puerta abierta que ningún ser humano puede cerrarme, que ni yo puedo cerrarme. ¿Me entiendes? Porque tu conciencia te pone esos avisos, te pone a que estés alerta en las cosas que van de ti. Y esas cosas están así puntuales con nosotros. Ustedes aquí a la vuelta de la esquina pueden tener una ascensión, pueden tener un momento de encuentro consigo mismos, con todo su mundo mental, con todas las personas que conocen, o las personas, una persona que te topas allí. Una vez nos pasó aquí a mí y a Ale, estábamos platicando bien bonito, y se acercó un hombre a hablarnos de enfermedades, que si queríamos demandar al hotel porque bañándose en las duchas había tenido enfermedades. Sí, así, Ali y yo estábamos así platicando bien bonito, y llegó ese hombre. Ojo, esas cosas no son indigentes, no son homeless, no son ni locos. Es la vida poniéndote a prueba, a ver cómo reaccionas, a ver qué le dices al hombre, a ver qué haces, a ver cómo procedes, si reaccionas. Y entonces nos quedamos allí. Se acercó todavía a platicar, no quería dinero ni nada, o sea, era una cosa extrañísima. Solamente yo le seguía así el cuento un poquito, y seguimos, ya teníamos que meternos porque estaba creo que el calorón y demás, y ya, pero el hombre estuvo insistiendo, y tú no sabes, tanto para un lado para el otro, si esa persona necesita de ti o tú necesitas de esa persona. Tú necesitabas el contacto de esa persona. ¿Ustedes saben que los maestros se disfrazan? Los maestros no pueden presentarte, soy Saint Germain, mira, ves a mis joyas. Tú te pones loco. ¿Quieres que te parezca una matista? Sí. Sí. No, los maestros no hacen eso. Los maestros se disfrazan justamente de gente rara y vienen a veces a las charlas. El más raro que veas, cuidado, no lo trates mal. Porque así ya aprovechan justamente para probar, a ver si sí es cierto que estás practicando metafísica, que estás viviendo metafísica. Por eso no puedes perderte, no puedes distraerte, no puedes ensimismar, no puedes ir con el celular, porque en ese momento no sabes qué es lo que está pasando a tu alrededor, y en esos momentos estás teniendo tú puntos de ascensión, puntos de contacto con la vida, con tu propia conciencia. Todo esto nos hace como que te hacen un sándwich. Los libros y los puntos de encuentro que tengamos nos abren nuestra mente, nuestra conciencia. Hicieron un estudio en Estados Unidos, en una región solamente a los niños de preescolar y primaria les daban a leer libros de ciencia ficción. Fabuloso, solamente esa región, como un experimento académico. Con el paso de los años, esos estudiantes o esos niños fueron los que después acabaron los puestos top de ingeniería en el Silicon Valley, creando las empresas de tecnología que ahora hacen todo prácticamente acá. ¿Qué pasó allí? Se les abrió la conciencia. Se abrió la conciencia. Nosotros con los libros de metafísica, con la participación, con estar estudiando y metiéndonos en esto, nosotros no sabemos qué es lo que ocurre después de eso. ¿Entiendes? Nosotros creemos que venimos y estudiamos y demás, pero si de verdad aplicamos la metodología metafísica, que es guardar silencio, o más bien disponerse, silencio mental, emocional, fuera del ruido, pues, y nos metemos a eso, no sabemos las implicaciones que tiene eso para el futuro. Quienes llevamos un poquito más de tiempito acá, vemos las implicaciones y decimos, caray, y es lo que nos mantiene acá unidos, participando de todo esto. Pero eso es que cada quien debe tener su propio, debe ser entrón consigo mismo, ¿me entienden? Entonces va por allí, y obviamente eso nos va a labrar una fórmula, un formato, nos va a hacer cosas que nosotros ya no podemos ir en contra de esas cosas interiores que tenemos dentro. Por eso se llama que es la llama triple. La triple llamarada de conciencia es cuando te prenden fuego, tú no puedes quedarte quieto así.
Cuando te prenden fuego, tú sales, haces, mueves. Cuando una persona tiene el fuego interior, ese fuego le hace que sí o sí haga las cosas que tiene que hacer. ¿Me entienden? Entonces, despertar en Cristo es vivir como comiendo chile, ¿verdad? Todo el tiempo así, a ver qué hago, ¿verdad? Encendido, pues. Y ahora sí, ¿verdad? La conciencia de Dios. Muy interesante. Dios tiene también su propia conciencia. Y es una conciencia que nosotros podemos ver en el cosmos como el gran sol espiritual central. Ese se llama el corazón de Dios, el núcleo de la vida y de la creación, justamente con su llama triple y con su esplendor, con todos los aspectos de la vida. Dice el maestro de Moria, la conciencia de Dios es eterna, número 1, y lo abarca todo en el universo. Y todos los seres creados viven, se mueven y tienen su ser dentro de esta esencia de luz. O sea, la conciencia de Dios, como alguien lo mencionó aquí, ¿verdad? Tú lo decías, Beli. O sea, que Dios es la conciencia total. Y cada uno de nosotros somos expresiones de esa conciencia, ¿sí? Tu perrito, Timoteo, también es conciencia de Dios. Es una expresión, ¿verdad?, de esa conciencia en un nivel determinado. Y que todo eso es omniabarcante y se encuentra en el todo, ¿verdad? Dice acá, ella contiene dentro de sí misma toda la sabiduría, todas las fuerzas creadoras y la habilidad para exteriorizar esos poderes manifestados prácticamente. Poder, sabiduría y exteriorización o manifestación práctica, que es amor. El amor, ustedes saben que en metafísica es amor, es acción. Entonces, ¿de qué estamos hablando con todo esto? Justamente que la llama triple dentro de nosotros, pensemos nosotros, ¿verdad? Es sabiduría, es poder creador, poder hacer algo con eso que sabemos y exteriorizarlo en algo práctico. Ese es el gran asunto del ser humano, ser lo más prácticos posibles. Yo siempre les digo, porque yo creo que es lo que a mí más me ha quedado marcado, por ejemplo, de San Francisco. Francisco era un sabio práctico. ¿Y qué es lo que Francisco hacía? Barrer todo el día. Y saben que así hizo crecer una orden a cientos de miles de frailes, y que prácticamente esos frailes fueron los que después por toda Norteamérica crearon los distintos pueblos, ciudades que ahora se forjan y demás. Es increíble. ¿Y qué hacía Francisco? Lo que sabía hacer. Barría, obviamente con su conciencia. Mientras barría pasaban muchas cosas. Tú puedes barrer o tú puedes barrer conscientemente, o tú puedes barrer supraconscientemente. Tú puedes barrer pensando en que lo que tú estás barriendo tú estás limpiando el templo de Dios, y es lo que hacía Francisco. O tú puedes barrer pensando muy atento de la limpieza, o tú puedes barrer por barrer. ¿Me entienden? En alguna ocasión escuché o leí un libro y había un jardinero que era muy humilde. Sí. Sin embargo, haciendo su actividad de la jardinería, desarrolló los grados de conciencia donde se volvió maestro de los patrones de él, le enseñaba a todo el mundo que se le acercaba a él, le enseñaba, porque haciendo esa jardinería, tratando las plantitas, pues tenía esos despertares de conciencia, esas ascensiones, y le enseñaba la meditación. Sí, eso es muy impresionante. Entonces, no importa lo que hagas, la conciencia divina está a tu alcance. O sea, el estado de conciencia de ese trabajo y de ese encuentro con ese trabajo te corresponde a ti. Entonces, es poder agarrar eso, es poderlo agarrar en cualquier momento de lo que se trata este asunto. Entonces, de este gran sol espiritual central salieron millones de mónadas o chispas divinas, y cada presencia yo soy salió desde ese centro de la creación. Nuevamente, ¿verdad? Dios es la conciencia total y nosotros somos una partícula dentro de ese estado de conciencia. Entre más tú acá puedas darte cuenta de cosas, entonces tú comprendes más, en este caso, a la fuente de la creación.
La presencia yo soy, en este caso entonces también tiene a su Padre. Nosotros tenemos nuestro Padre que está en los cielos, que es nuestra presencia yo soy. Pero el Padre eterno es el Padre de nuestra presencia yo soy. Ese gran sol espiritual central. Interesantísimo. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa? Es justamente que esa presencia vivía desde su origen unida en la presencia eterna, vivía en unidad de conciencia con la conciencia divina. Esa es la famosa parábola de Jesús del hijo pródigo, un hijo que contaba con todo el bien, un palacio y todo lo bueno, está con su padre y decide irse. Justamente la mónada decide desprenderse del Padre Eterno para obtener sus propios aprendizajes y un día volver a ese estado de conciencia, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que está evolucionando, lo que está en juego cuando nosotros hacemos conciencia es la evolución de nuestra presencia yo soy, que es el verdadero ser, ¿verdad? Que es esa posibilidad de existir conscientemente. Entonces, 3 estados de conciencia. El consciente, que es el que se da cuenta para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. El inconsciente, el estado de inconsciencia tiene sus propias leyes, que son donde todo trabaja en automático. Entonces tú te puedes dar cuenta de la inconsciencia o del plano inconsciente y luego del plano supraconsciente. Tú puedes saberte como dentro de esa presencia, y si tú te das cuenta, si tú eres consciente de que hay algo superior, que hay un estado de conciencia que reside dentro de ti, pero que de algún otro modo puede hacer que tú te observes por encima de ti, que puede hacer que te des cuenta de muchas otras cosas, en realidad ese es tu supraconsciencia, o es el contacto con esa supraconsciencia de lo que estamos hablando. Entonces, la conciencia divina es justamente este yo superior, la supraconsciencia, la conciencia celestial o la conciencia superior. Es el llamado cielo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. La conciencia divina es Dios. Tu conciencia divina es Dios. Ya estamos hablando de que hay un Dios eterno, absoluto. Pero lo que cada persona cree de Dios es el acceso que tiene de su propia conciencia divina. Entonces algunos lo tendrán muy limitado, algunos ni siquiera llegarán allí y pensarán que Dios, cuando piensan que es vengativo y demás, ellos se quedan aquí en la parte humana, porque le atribuyen a Dios aspectos humanos. Entonces, si vemos que Dios es conciencia y que todavía Dios es más que conciencia, entonces estaríamos destapando nuestro acceso a esa propia conciencia divina. El asunto es no limitar a esa conciencia divina, ¿verdad? La presencia yo soy vivía en y gracias a la luz de la fuente suprema, veía e interpretaba todas las cosas de acuerdo con la inteligencia de la divinidad, y crear una conciencia individualizada de este uno fue lo que sucedió. Entonces esa llama divina, esa mónada, descendió y buscó en este mundo crear por 2 herramientas, energía y vibración. Y eso es de lo que se trata toda nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos es por energía y vibración. Nuestra capacidad creativa viene desde ese punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando encendemos un fuego, una llama? ¿Hacia dónde busca? Hacia arriba siempre. ¿Por qué? Porque la llama reconoce de dónde viene. Una chispa que descendió, ahora busca ascender, regresar otra vez al Padre. Si con el fuego es así, imagínense con la chispa dentro de nosotros. Esa llama está buscando siempre lo superior. Por eso nos gusta la vida buena, nos gustan las cosas lindas. Por eso buscamos superarnos consistentemente en ese sentido del trabajo. Justamente esta llama de conciencia divina es capaz de dar alma a un nuevo universo dentro de nosotros. Esa va a ser nuestra misión más adelante, volvernos un sol, volvernos un universo. Y al rato vamos a hablar con Don Sol Nico, Don Sol Julio, Don Sol Ale, Don Sol Henry. Y esta chispa se vuelve una llama. Cuando hablamos de chispa divina estamos hablando del descenso, y cuando hablamos de que se tiene que volver un fuego sagrado es en el regreso, es en la ascensión.
¿Vamos bien? Sí. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es ¿verdad? La creación de nuestra vida, hacia donde nosotros vamos colocando nuestros esfuerzos de conciencia. Y dice acá, la humanidad asumió la encarnación como un sendero para llegar a ser un señor solar. Todos nos va a tocar ese aspecto. ¿Dudas hasta acá? No. No. Entonces, bueno, ascensión a la conciencia divina. Justamente dentro de todo esto, estas enseñanzas que cabe destacar son del maestro El Moria. Esto es una peinada finalmente, ¿verdad? Pero El Moria es discípulo de Hércules. Entonces sus enseñanzas son de voluntad divina, de fortaleza, de entrega, de sacrificio. ¿Mande? Pensé que Julianas. Herculeanas y herculeras también, ¿verdad? Como cada quien lo vea. Sí, y si tú eres un discípulo, eres un herculito. Sí. También. Entonces el Moria es de esa estirpe, obviamente del rayo azul. Sin lugar a dudas, estamos hablando de grandes seres. Entonces, recordar, ¿verdad? Este lobo solar proyectó a la poderosa presencia yo soy individualizada. Generó seres indivisos. Cuando decimos que somos individuales, quiere decir indivisos. Nosotros pensamos que individuo es yo solito, no. Individuo proviene de indiviso, que no se puede dividir. ¿Por qué? Porque pertenece a esta fuente. Fíjate, Juan y compañeros, cuando uno estudia la carrera de Derecho en el primer semestre, hay un tema bien complicado que es precisamente el concepto de individuo y de dónde viene, y ahí pues entra filosofía, y entra moral, religión, ética, para poder comprender ese concepto. Entonces, y aquí en metafísica pues es tan fácil ver de dónde viene la palabra individuo, por qué significa y a dónde va. Sí, exacto, son estas cosas que nos van preparando. Ahora sí, desde esa individualidad es que debemos de elegir hacia dónde queremos nosotros llevar nuestra mente, y en este caso nuestra concienciación, nuestro estado de conciencia. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tendrá su propia conexión con el todo, con el cosmos, con el universo. Mucho de ello, por ejemplo, viene con nuestro nombre. Ustedes saben que nuestro nombre resuena con el cosmos. Es una llave tonal, digámoslo así, que resuena con el cosmos. Tu nombre, por eso, es también parte de esa vibración. Por ley de vibración es el nombre que te corresponde. Y eso conecta con el universo y con el todo también en ese trabajo. Y cada uno de nosotros, ya vemos, si tenemos esa llama dentro de nosotros, esa llama nos va a buscar que hagamos sí o sí algo. Es por eso que la contemplación, la meditación y demás te va a avivar tu llama, y lo que después debes de hacer es flojito y cooperando, lo que la vida te diga que debes de hacer. A veces decimos, pues mi llama empodérame, dame dinero, esto, el otro, y la llama te manda por un lado que a lo mejor no pensabas, pero que allí viene, haciendo lo básico, empieza a suceder algo que viene a tu vida, muy interesante. Entonces, el asunto fue cuando, en lugar de alcanzar la conciencia de Dios, el ser humano desarrolló una conciencia humana. Entonces la conciencia humana es un engendro, o sea, es engendrada, es generada por el propio ser humano. No existía la conciencia humana, eso se degeneró, pues, que ahora debe ser transmutada. No estamos aquí para ser humanos. Todas las cosas humanas que nosotros vemos son para que ya las vayamos cada vez más transmutando y ascendiendo. Número 1, transmutando y reemplazando por una llama foco de poder creativo, y en este caso ascensión. Son los dos rayos más importantes en este tiempo, el rayo violeta y el rayo blanco. El rayo violeta para transmutar cualquier creación humana. Piensa que es un engendro de alguien o de algo que no te pertenece, no te enganches por eso, y le vas a decir, te transmuto, te conjuro a desaparecer. ¿Cómo es? Te transmuto, te conjuro a desaparecer. No la aceptes, no luches, no pelees contra eso, simplemente reconoce, y entonces ahí es donde toca ascender nuestra mente. Yo soy
la pureza divina, yo soy el amor divino, yo soy la paz divina, yo soy la provisión divina. No te enganches, porque eso es una degeneración que si tú te enganchas con eso te vas a revolcar con esa situación que no fue creada por la fuente universal. Entonces, nuevamente, para regresar a la conciencia de Dios, vamos a tener a trabajar con la conciencia maestra ascendida y volvernos una gran conciencia solar. Los maestros, cuando estudiamos a los Mahatmas, son seres que ya tienen su conciencia ascendida. En realidad por eso son maestros ascendidos, no porque vivan flotando, sino porque son de conciencia elevadísima. Tienen su conciencia en el plano celestial ya, con su yo soy. Y nosotros estamos dándole tirones a ese yo soy, para eso estudiamos metafísica. Entonces, las iniciaciones es justamente iniciaciones de la conciencia. Cuando uno estudia iniciaciones, antes estudiaban en los templos esotéricos y demás, todo eso ya es público, ya todo el mundo puede saber de qué trata cada iniciación. Son pruebas de conciencia, de qué tan abarcante puede ser tu conciencia, qué tanto amor puedes dar, qué tanta generosidad puedes actuar, qué tanta fuerza puedes tener en tu conciencia. Y esos son los escalones que se van dando para las primeras 4 iniciaciones, porque la 5ª iniciación ya es la ascensión de la conciencia. Entonces, para ponerse en las iniciaciones, por eso ustedes estudian metafísicos, aunque no se den cuenta, es una escuela iniciática, porque vas desarrollando y labrando ciertos estados de conciencia que cuando venga una prueba de amor, dices, ay, te doy mi amor y mi perdón. Cuando venga una prueba de fe, yo creo en el bien, yo soy el bien, yo soy feliz. Y así tú con tus estados de conciencia, sin darte cuenta, aprendiste, sin saber que estabas aprendiendo, a lograr iniciaciones solares del estado de conciencia. Todo esto viene en un libro que se llama Iniciación Humana y Solar del maestro Yoal Kul, que explica las iniciaciones y las graduaciones de la conciencia. Dice acá el maestro Moria, el ser inferior tiene que estar sumergido en la voluntad de Dios. Número 1, para entrar en los estados de conciencia, sumido en la voluntad de Dios, pensando, la voluntad de Dios siempre es el bien, lo positivo, lo superior. Entonces tu mente, tus sentimientos, todo debe estar pensando, esto es muy bueno, esto es lo mejor que me pudo haber pasado, gracias Padre, Dios bendice el bien en mis compañeros, Dios bendice el bien en este salón, Dios bendice el bien en mi trabajo, en mi socio, en mis negocios, en mi ciudad, y tú debes de ponerte así, férreo pues, con todo el bien. Y número 2, la chispa divina debe expandir sus atributos divinos sin que estorbe la forma carnal. O sea, ahora si tus dones se empiezan a expresar allí. Si sabes barrer, barre. Si sabes lavar los trastes, lávalos. Aunque no sepas, lávalos. Y entonces así, ¿verdad? Se trata de cuánto prendemos nuestro foco de acuerdo al foco superior. Entonces, por eso se invoca la conciencia maestra ascendida. Por eso invocamos a los maestros. No invocamos, sino que su conciencia. Entonces, cuando tú invocas al maestro El Moria, él tiene en su conciencia la voluntad de Dios. Entonces tú dices, amado maestro El Moria, ven, te invoco, sana a la gente a través de mí, ayuda a la gente a través mío. ¿Qué es lo que sucede? Es como cuando tú vas a un préstamo, a un crédito bancario para una empresa. Tú dices, yo voy a poner esta cantidad de trabajo, necesito capitalistas. Y el maestro El Moria te dice, yo tengo aquí, te pongo 2 unidades de trabajo, ellos tienen un buen, pero como vas comenzando en esa obra, te pongo una. Entonces tú pones una unidad, él pone otra unidad, se hace la machaca, se multiplica, sale bien eso, se vuelven 4 unidades de conciencia, de voluntad divina. ¿Cuántos le pedimos al Moria? Una. Y ahora tú tienes 3. Porque eran 4. ¿Qué pasó? Voy a invocar a Hilarión para que les traiga matemáticas. Invoquen a Hilarión para las matemáticas. Entonces ahí está. Tú con una unidad, invocando a los maestros, ganaste 3. El maestro le devolviste lo que te dio, pues, porque ellos también tienen que rendir cuentas de qué hacen con eso. Pero ellos nos ceden esos estados de conciencia para que nosotros los trabajemos. Entonces ellos no vienen y bajan y te dan y te ayudan, no. Ellos hacen que tú te ayudes a ti mismo. Te dan las herramientas. Te dan el estado de conciencia, exactamente.
y todos son con herramientas interiores. Entonces es impresionante, ¿verdad? Buscar primero el reino de los cielos, perseveren en sus llamadas y demandas por esa iluminación y dejen ir al yo inferior. Entonces tú te sueltas, ¿verdad? Porque estás trabajando con la conciencia divina. Si les parece bien, vamos a hacer estos decretos, espero que los lean bien. El yo soy se hace contundente, ¿verdad? Yo soy. Yo soy. Y luego envuelto en la luz de Dios. Y ahí es cuando esté el 3, es 3 veces, ¿de acuerdo? Ok. Podemos decretar. Yo soy envuelto en la luz de Dios. Yo soy envuelto en la luz de Dios. Yo soy envuelto en la luz de Dios. Ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en la luz de Dios. Yo soy envuelto en la luz de Dios. Yo soy envuelto en la luz de Dios. Ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en el amor de Dios. Yo soy envuelto en el amor de Dios. Yo soy envuelto en el amor de Dios. Ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en la sabiduría de Dios. Yo soy envuelto en la sabiduría de Dios. Yo soy envuelto en la sabiduría de Dios. Ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en el poder de Dios. Yo soy envuelto en el poder de Dios. Yo soy envuelto en el poder de Dios. Ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en la opulencia de Dios. Yo soy envuelto en la opulencia de Dios. Yo soy envuelto en la opulencia de Dios. Ahora mismo y para toda la eternidad. Yo soy envuelto en la paz de Dios. Yo soy envuelto en la paz de Dios. Yo soy envuelto en la paz de Dios. Ahora mismo y para toda la eternidad. Gracias, Padre. Entonces, durante horas, cada llama divina atrajo por magnetismo desde el reino mineral al humano todos los átomos que iban a formar nuestro cuerpo. Ustedes saben que cuando un bebé se está formando en el vientre de una madre, pasa por todos los estados previos de la evolución. En este caso, primero empieza a ser como un mineral, luego empieza a desarrollar su circulación, como lo hicieron el reino vegetal. Luego viene la parte del reino animal, donde ya empiezan, digámoslo así, las emociones, ya se empieza a escuchar, ya se empieza a desarrollar, para luego pasar a la fase humana. Digámoslo así, ¿por qué? Porque todos nosotros pasamos por esas fases en la evolución, mucho tiempo atrás. Pero es la llama la que llama a esos átomos. Y lo más interesante es que nuestros cuerpitos, así como están, piensen ustedes que son los mismos átomos. Desde la primera vez que encarnamos, la llama dentro de nosotros magnetiza los mismos átomos todas las vidas. Obviamente los cambia de lugar para que se vean más bonitos cada vez, ¿verdad? Pero entonces justamente allí es cuando la presencia yo soy envuelve y da alma a esos átomos. Alma proviene de ánima, y quiere decir lo que anima, ¿verdad? Lo que tiene vida, lo que se mueve. Entonces cada uno de nosotros, estas vestiduras, justamente utilizamos los mismos átomos reordenados, vida tras vida, para alivio y variedad, para que no te aburras. Imagínate que siempre fueras igual. No, ¿verdad? En una de un lado, en otro del otro, en otra con un ojito así pispireto, en otro con el otro, qué sé yo, para que se te va acomodando todo eso. Pero en esencia nos seguimos pareciendo. Si ustedes pudieran saber quién fueron en sus vidas pasadas, en realidad verían que son iguales, así casi físicamente, porque son los mismos átomos. El elemental del cuerpo es el mismo. Entonces ahí hay asuntos. En metafísica no decimos métanse a ver vidas pasadas ni nada de eso, porque la vida hace un cortón con todo eso. Pero tú quieres saber quién fuiste, vete al espejo. Los dones que tengas, los atributos que tengas, son lo mejor que has tenido en todas tus vidas en esta. Entonces, ahí está la clave, ¿verdad? Como más puliditos. ¿Mande? Como más pulidito. Más pulidito, ¿verdad? Más shineadito, con unas cremas más 2023, ¿verdad? Con unas cremas coreanas que ni les cuento, ¿verdad? La ascensión comenzó con la primera fuerza que lanzó la energía atómica al interior del universo como creación. O sea, nos dice el maestro El Moria, la ascensión comenzó cuando el universo se expandió, cuando hubo el descenso. Entonces, para ascender, uno debe de primero descender.
¿Por qué? Porque es el proceso de concienciación lo que estamos nosotros haciendo acá, ¿verdad? En este trabajito. Entonces, cuando uno se da cuenta, por eso es que no puede haber ascensión sin darnos cuenta que tanto hemos descendido, que no estamos en el bien, que no estamos en nuestra totalidad de ascensión. Imagínense una persona que ya se sienta bien con todo lo que es, hace y demás. ¿Para dónde tiene que ascender? Para ningún lado, mejor que se vaya a una hamaca. Entonces, Yo conozco a muchos. ahí está. Es como cuando te dicen, o bueno, cuando se dice que alguna persona cayó en alguna situación, digamos, económica y que cayó al fondo. O sea, ya no te queda otra más que subir, o sea, ya no pudiste caer más bajo. Ya lo perdiste todo. Así que de aquí para adelante, todos para arriba. Sí, exacto. Cuando tocas fondo, te tocas a ti mismo, tocas tu ser. No es necesario llegar a esos estados para recobrar la conciencia, pero es justamente que quien no entiende a trabajar noblemente, pues necesita experiencias ingratas, ¿verdad? Para ser muy claros. Entonces, ¿qué pasa? Dos cosas que ocurren. La precipitación, cuando viene el bien, y la eterealización, cuando la llama divina se empieza a elevar. La ascensión es cuando la totalidad de nuestras partículas, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, viven ya en el plano ascendido. Entonces es muy interesante eso. Y se han dado tantos permisos a la humanidad que con solamente el 51% que tú vivas con tu conciencia ascendida, ya se te da la ascensión. O sea, puede haber aquí en el mundo seres que ya están ascendidos, pero que todavía tienen su cuerpo físico, su conciencia ascendida, que es de lo que estamos hablando, su conciencia en Dios. ¿Y cómo haces para trabajar en conciencia con la parte inconsciente de la mente? Muy bien, aquí viene el gran asunto. El estado de conciencia depende de dónde tú mores. Está el estado de conciencia consciente, está el estado de conciencia inconsciente y está el estado de conciencia supraconsciente, pero estamos hablando de un trabajo de observación. El estado de conciencia inconsciente ocupa nada más que lo observes y lo trabajes para tu beneficio. Cuando tú aprendes a manejar el coche estándar y lo haces en automático o andar en bicicleta, ya te subes a cada bicicleta y ocurre en automático. Eso fue labrado en la mente inconsciente y ahí conviene que se quede. Cuando tú te cepillas los dientes como rutinario, te hace bien, es inconsciente, pero no trasciende más allá. Entonces, allí el comportamiento o el trabajo es reeducar lo que ocurre en automático. Lo que ocurre en automático es inconsciente. Si tú te das cuenta que hay algo que ocurre en automático que no es conveniente, párale, lo consumo, lo transmuto, le quito poder. Yo soy provisión. Yo soy salud, yo soy felicidad. Y te pones con esas. Conscientemente agarras, atajas y reeducas al inconsciente. Ok, eso es como lo que decía ella, que entonces aplicas un tratamiento. Exactamente, las claves de oro, ¿verdad? Y luego viene la etapa de supraconsciencia. La supraconsciencia es justamente cuando tú piensas en todas estas cosas de las que estamos hablando. Ahora mismo estamos en una meditación profundísima. Por eso no se puede interrumpir, ¿verdad? Porque no sabemos a dónde vaya a llegar cada uno con su estado de conciencia. Y eso es sagrado, porque están ustedes en contacto con su propia mente divina, con su propia conciencia yo soy. Y lo que bajen de allí, lo que saquen de allí, para que les cuento, ¿verdad? Cada persona tendrá sus propias cosas que esté bajando. Ahorita que decías que el estado de conciencia lo puedes trabajar o desarrollar dependiendo de donde tú moras, recordé un ejemplo de dos personas con distintos estados de conciencia en lo económico. Sí. Los dos tenían que pagar la nómina de sus empleados, los dos tenían que pagar a sus proveedores, los dos tenían que pagar la renta de sus casas. Exacto. Nada más que uno tenía 3 empleados y el otro tenía 10,000 empleados. Ajá. El otro vivía en una casa de Beverly Hills y el otro acá en un Infonavit. Entonces, pero los dos tenían que hacer el mismo trabajo para poder
o sea, el mismo trabajo de decir de dónde lo voy a sacar, cómo lo voy a hacer, qué tengo que hacer, pero los grados de conciencia son distintos, ¿no? Sin embargo, es una chamba que tienes que hacer los dos. Pero, ¿será que ahí sean distintos? No, o sea, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Pero el estado de conciencia es donde tú mores. O sea, tú estás morando en un tipo de vida, o no en un tipo de vida, sino en un estado de conciencia que te abarca para esos 3 empleados, por decir. Y el otro está morando en un estado de conciencia que le abarca para tener los 1000 empleados. Entonces, pero realmente es lo mismo. Sí, son estados de conciencia. Son estados de conciencia. Pero más importante, no es estado de conciencia. O sea, ni es ni más alto, ni más bajo, ni menor, ni nada. Sí, no, es estado de conciencia más bien, es conciencia de provisión, no es conciencia de otra cosa. ¿Me entienden? O sea, tú puedes pedir provisión y la provisión viene, gracias Padre, siempre que la ocupes, pídela y viene. Pero es más importante el estado de conciencia de provisión, porque ese estado de conciencia rinde y se queda contigo y permanece contigo. Entonces, lo que estamos hablando, en el mismo caso, haciendo lo mismo, ¿verdad? Aparentemente sucediendo, es un estado de conciencia más amplio en la provisión y otro menos amplio. Porque al final de cuentas los dos tienen que decretar, los dos tienen que hacer la oración científica, los dos tienen que hacer los tratamientos. Bueno, ya ahí viene el gran asunto, qué interesante el ejemplo. Y es fortísimo. Dice las escrituras, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Fortísimo. Pero dices, ¿por qué? ¿Cómo vive, valga el asunto, el rico MacPato o el magnate o el que tiene 10,000 empleados? Espérense, ¿cómo vive creyendo del dinero? Con tranquilidad. Y en un estado de conciencia de provisión. No le es suficiente. ¿Por qué creen que sigue trabajando? Es fortísimo esto. ¿Me entienden? Él tiene necesidad, él es un pobre. ¿Me entiendes? A pesar de que tenga los millones, pero en su mente le hace falta muchísimo más. ¿Por qué? Porque tiene su amigo empresario que tiene 100,000 empleados. Dice, un día. Que nada es suficiente. Y el otro, el de 100,000, el de 1,000,000, un día. Y el hombre más rico, el número 10, dice, voy por el 9. Ellos viven su mente en eso. Son mentalidades súper interesantes de conocer, de platicar y demás. Y porque ellos te dicen, una vez fui con uno de estos amigos y me dijo, ¿ves ese edificio allá? Allí trabaja mi primo. Y su empresa es la número 1 de esto, del sector educativo. Y me di cuenta que él justamente había puesto su oficina de trabajo enfrente de la de su primo para poder él estar a dónde voy. Como objetivo. Exactamente. Entonces tú, exactamente, ¿hacia dónde va? Y ese es el gran asunto, la capacidad de recibir. Primero, para poder recibir tienes que tener capacidad. Y abrir la capacidad es saber que hay una totalidad. Así Dios. Para poder recibir a Dios tienes que tener un recipiente y tienes que abrir tu recipiente para poder recibir ese estado de conciencia. Y así. Y por el otro lado, el amigo de 3 empleados, no pasa nada, gracias Padre, que le vaya bien y que funcione su empresa. Pero el asunto es que muchas de las veces están así porque dicen, ya con esto está bien, me rinde, pago mis cuentas, esto, y se quedan allí. Son ricos. Los dos son pobres. Y saludables. Son ricos de algún otro modo. ¿Por qué? Porque ya no creen que puedan avanzar más. O sea, eso es a lo que se refería Jesús. Los ricos no entran al reino de los cielos. Quiere decir que una persona que ya cree que está bien en su vida, que tiene todo lo que ocupa, que tiene todo lo que corresponde, ya no puede entrar. ¿Qué ocupa esa persona? Nada, ahí se queda. Entonces, no es... Y al revés, los pobres son los que tienen necesidad de más. Una persona así tenga 10 millones de dólares y tiene necesidad de más, es pobre en eso. Pero lo que Jesús verdaderamente se refería es al asunto espiritual. Una persona pobre espiritualmente es la que tiene mucha necesidad de aprender más, de elevar su conciencia más, de trascender más. Y en este caso del superior, del yo superior, que tiene todos los estados de conciencia
en uno solo, ¿me entienden? Y por el otro lado, los ricos es los que ya, no, yo para qué ocupo eso, yo ya sé, eso es muy sencillo, ¿sí? ¿Me entienden? Es una persona rica, aunque viva mal. Entonces, esto Jesús lo medía en cuanto a la necesidad de cada uno. Este es un decreto para completar el arco evolutivo en un corto lapso de años. Si ustedes ya quieren evolucionar muy rápido, este es el decreto. Dice: amados átomos que han servido a mi vestidura de carne, les amo y les agradezco el servicio que me han dado por cientos de miles de siglos. Yo soy invocando para ustedes la perfección y la expansión del patrón de luz dentro de cada uno de los electrones para que rompan sus cascarones. Gracias, Padre. O sea, que los átomos se liberen dentro de nosotros. El maestro Moria dice que solamente habría que mirar las joyas, los cristales preciosos en la tierra para ver la constitución de algo cuando se mantiene en pureza. Nos habla también de observar en los pétalos de una flor el terciopelo, el pétalo aterciopelado, que esa es la textura original de la que estaba hecha la piel humana. Y que veamos también al roble, y que veamos esa magnificencia, ¿verdad? Cuando algo se deja en pureza, se queda, prospera, crece y demás. Y entonces ahí están esos estados, ¿verdad? Representan la evolución natural de la materia de sustancia pura y limpia con los que fueron creados los cuerpos del ser humano. Hermosos a la vista, delicados de piel como el aterciopelado pétalo de una rosa y puros en esencia como las verdes ramas del roble. ¿Algo más? Si está todo bien, dos mundos paralelos para cerrar todo esto. Hay dos mundos que están ocurriendo al mismo tiempo, pero solamente quien estudia metafísica puede distinguirlos. El mundo de las causas y el mundo de los efectos trabajan en el mismo, digámoslo así, en la misma línea, coexisten, ¿verdad? Pero cada uno de ellos lleva un punto distinto. Todo esto desde la antigüedad, el ser humano vino el llamado diluvio, pero ese diluvio vino porque el ser humano ya había caído su conciencia muchísimo, porque se había centrado en el mundo de los efectos. Cuando tú te centras en el mundo de los efectos, es una espiral descendente, una resbaladilla que quién sabe dónde acaba, como serpientes y escaleras, que es un juego de mesa mexicano, ¿verdad? Es serpiente casi que te regresa hasta el principio. ¿Por qué? Porque en realidad el ser humano se conectó con los efectos de las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros sabemos que todo es mente, que todo este mundo es mental, vemos lo que vemos en noticias, lo que vemos en el exterior, lo que vemos en la ciudad, es producto de las mentes y de la creación de las mentes de esta ciudad, de este país, del continente y del planeta para acabarla. ¿Y qué es lo que pasa? Es el mundo de los efectos. Es para que nosotros veamos allí cómo está el asunto de vomitado, pues, para pronto. Y el gran asunto es que en metafísica, o el metafísico no vive en el mundo de los efectos. Esto fue lo que el ser humano lo sacó del jardín del Edén. O sea, estar pensando en los efectos, en lo que veía. Ya cayó ¿y qué pasó? Por estar viendo al otro que se cayó, tú te caes. Y como tú te caíste, ahora te concentras en tu herida. Y como te concentras en tu herida, te sale otra. Y como ya tienes dos, empiezan los achaques, las enfermedades, y una cosa tras otra. Y un ser humano que se pone justamente a contemplar las apariencias o lo exterior, va a descender sí o sí. No hay de otra. Plantéenmelo como quieran. Pero es una mente que no vive elevándose todo el tiempo, desciende. No hay o serpientes o escaleras. Entonces, el otro mundo es el mundo de las causas, el mundo de la cocreación. Si tú sabes que todo es mente, entonces tú vas a empezar a proyectar pensamientos superiores para tu familia, la mejor, tu trabajo, el mejor, tus clientes prósperos, tus hijos educados, felices, inteligentes, tus padres felices, realizados, dichosos. Y tú empiezas justamente a proyectar esas imágenes, ¿verdad? De este juego mental.
El acceso al mundo de la causa a través del pensamiento y sentimiento genera patrones que proyectan sus imágenes en el mundo del efecto. Nosotros hacemos decretos y esos decretos dejan imágenes. Empezamos nosotros a proyectar imágenes por todo Cancún. Entonces hay personas sensibles que empiezan a cacharlas y dicen, por aquí, por allá, por acá. Es por eso que el servicio, por eso el libro de metafísica del trabajo se llama Servicios, porque es el servicio metafísico por excelencia. Decretar, proyectar, hacer que los patrones esos se queden en el sitio, pues. Tú puedes ayudarle a una persona dando una moneda, fabuloso, le ayuda a comer un taquito. Pero si tú le proyectas a esa persona que se vuelve próspera, que tiene un trabajo, la ves decentemente, peinada, feliz, tú estás proyectándole, haciéndole servicio metafísico tremendísimo. Y tú estás también, esa persona te está ayudando a cumplir tu plan divino en ese momento y están ocurriendo muchas cosas, digámoslo así sencillamente. Entonces, el mundo del efecto es el ser humano recreándose con todo lo que ocurre, vive en el mundo del efecto recibiendo los patrones como sombras monstruosas, se vive como un títere, solamente reaccionando, se vive títere y preso de todas las creaciones, de todo lo que piensa la gente, revolcadas unas con las otras. Con todo eso hay que ponerle un alto, ¿verdad? Uno tiene que salirse de todos esos patrones y regresar. Muchas veces la naturaleza nos ayuda a regresar a los patrones de pureza originales. Del budismo ahora que se ve lo que es la flor de loto, que es el mejor ejemplo de la causa y el efecto, ¿no? Sí. La flor de loto florece y al mismo tiempo da fruto. En una situación dificilísima, ¿verdad? En un pantano podrido de aguas negras, ¿verdad? Entonces el loto es justamente la joya, y todavía ese loto tiene una joya, ¿verdad? Que es el centro de esa flor. Y ya para cerrar, este lugar, esta tierra tiene un plan, y dice acá la jerarquía crea el foco de la llama que gobierna el sistema solar, y es la bandera espiritual de la libertad. Esta tierra se tiene que volver un sol de libertad. O sea, ese es el plan divino para esta tierra. La energía de la vida focalizada dentro de una matriz bien definida impulsa como la llama violeta para asistir a la humanidad. O sea, la llama violeta se va a volver la herramienta para que toda la humanidad se libere. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, vamos a hacer, dice acá, el que entra al reino sobre el cual se dice esta bandera ha aprendido cómo gobernar la fuerza de la energía y se ha comprometido a sí mismo a utilizar esa energía solo para el bien del todo.